En Si Te Vende solo cumplimos la función de informar. Tú sacas tus propias conclusiones. La absolución de un hombre que dejó embarazada a su hijastra menor de edad indigna a los juristas, no solamente en España, donde se presentó este caso, sino en diferentes partes del mundo. Es absolutamente increíble. En marzo del 2018, Sara se quedó embarazada con tan solo 14 años. Nadie en su casa se percató de su estado hasta el mismo día del parto, 9 meses después. La adolescente preguntaba por lo sucedido. Señaló entonces a una persona, su padrastro. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra determina ahora que fue el padrastro de la niña quien mantuvo relaciones sexuales con ella, dejándola embarazada. El tribunal, sin embargo, no considera probado que se trate de un abuso. El hombre ha sido absuelto sin ningún voto particular. Pese a que las pruebas médicas realizadas determinan con un 99,9% de probabilidad que el acusado es el padre de la criatura nacida hace más de 2 años, poquito más, poquito menos, los magistrados resuelven que el hombre es inocente del delito de abuso sexual porque la acusación pedía 6 años de prisión. El motivo tiene que ver con que el hombre argumentaba encontrarse en un estado de inconsciencia durante el acto sexual provocado por el alcohol. La niña, quien ocultó el embarazo a su familia, también exculpó a su padrastro y cargó con la responsabilidad, afirmando que había sido ella quien había iniciado las relaciones sin que el adulto fuera consciente. El tribunal se apoya en un informe médico forense según el cual no se puede descartar desde un punto de vista fisiológico la consumación del acto sexual con penetración pese a la ingesta de alcohol. Es decir, los profesionales creen que el hombre pudo dejar embarazada a la menor estando en un estado de embriaguez y sin ser consciente. Josep María Tamarit, catedrático en Derecho Penal, reconoce haber tenido que leer varias veces la sentencia para tratar de entender los razonamientos de los magistrados. El Código Penal establece en su artículo 183, me refiero al Código Penal de España, que todo aquel que realizase actos de carácter sexual con un menor de 16 años será castigado como responsable del abuso sexual. El experto recuerda que en este caso está probado que el acusado es el padre biológico del bebé que dio a luz la niña siendo menor, por lo que el solo hecho de que un adulto haya mantenido relaciones con una menor, consentidas o no, constituye un abuso. No hay ninguna explicación alternativa posible. Y la decisión del tribunal no se puede entender de ninguna forma. Es una cosa absolutamente increíble. Admite sin dar crédito. Tamarit, quien insiste en su habitual prudencia ante cualquier dictamen judicial, subraya que ya en este caso no es que dependa de cómo se aprecie lo sucedido, en que la existencia de la prueba de paternidad invalida cualquier otra explicación alternativa o razonable. Por lo tanto, el hombre es un violador literalmente. Coincide la jueza Lucía Áviles, quien reprocha al tribunal partir de una hipótesis completamente irracional de la niña,
se subiera encima de su padrastro estando borracho y dormido. Tampoco continúa la magistrada. Al otro lado del teléfono explican los jueces cómo consideran acreditada esta casualidad. Conviene que ha habido un embarazo, pero el cómo se generó no lo explican. La sentencia, donde se obvia además que una menor no consiente una relación sexual con un adulto porque está vetado en el Código Penal, pone el foco en la excepción de la excepción en lugar de en la regla general. El porcentaje de abusos a menores por parte de familiares en el ámbito privativo, según el mayor estudio hasta el momento elaborado por la Fundación ANAR, es de un 80,8% de los abusos a menores se perpetúan por parte de un agresor perteneciente al círculo de confianza de la víctima, y en la mitad de los casos el delito se produce en el hogar de la menor. De acuerdo al mismo informe, el entorno no niega o lo justifica en un 68,9% de las veces. Este juez, recientemente el Congreso de los Diputados dio luz verde a la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia, conocida como Ley Rhodes. Tampoco Isabel Elval, abogada penalista, encuentra sentido al dictamen. La absolución toma como eje central el informe médico forense, una prueba que la letrada estima cuando menos deficiente. Aquí la pregunta es si este señor estaba inconsciente y si estándolo era capaz de eyacular tras una erección. Reflexiona la abogada, quien resuelve que las reglas de la máxima experiencia dicen que no es posible, y el informe, a su juicio, no es capaz de establecer unas conclusiones sólidas al respecto. La propia sentencia lo refleja así al dar cuenta de las dificultades que hubieron de abordar ante la parquedad de bibliografía sobre la materia objeto de pericia. Es decir, el informe clave para determinar la absolución deja gran espacio para la duda. Me sorprende que el médico forense haya hecho un informe partiendo de que no hay información solvente al respecto, comenta la abogada, y considera que el documento médico no debería haber sido valorado como prueba. El resultado es una sentencia técnicamente deficiente en la que se plantea que una niña de 14 años ha mantenido relaciones con su padrastro, estado en el mismo inconsciente, algo que va en contra de la experiencia, de las reglas, de la lógica y de cualquier valor científico. De las 37 páginas de la sentencia, casi la mitad están dedicadas a los hechos probatorios, una extensión que ya constituye una anomalía de forma, según Lucía Áviles, pero las expertas ponen el foco en otro nivel, el fondo de esos hechos probatorios. El relato da comienzo con la vida de la madre de la víctima, expone las circunstancias que la rodearon a ella y a su familia durante todas las etapas de su vida, pero pone especialmente la lupa sobre las dificultades materiales para salir adelante en su país de origen. A partir de ahí aborda el proceso migratorio de la madre y la compleja relación con su hija, antes y después de asentarse
en España existe una criminalización de la familia, especialmente de la madre, por tener dificultades para educar a su hija mientras trabaja, como limpiadora por un sueldo de 500 euros al mes, recuerda Isabel Alba. Es una criminalización de la miseria, de la pobreza, de la marginación social y de la propia víctima. Sobre la niña, la sentencia recoge informes psicológicos volcados en recalcar que su relación con las figuras masculinas parten del plano de la seducción, intentando en todo momento agravar y gustar, un extremo que no solo resulta innecesario, sino que además hace alarde de las carencias en cuanto a perspectiva de género, puesto que supone una criminalización de la víctima. La sentencia cuenta una historia que se remonta a la madre y a la abuela. Es impertinente y no tiene nada que ver con el objeto del proceso. Lanza Lucía Áviles, pero además se incluye párrafos enteros de informes psicosociales y datos que afectan a la vida privada de una menor, por lo que debería quedar fuera de los hechos probatorios. Más allá de la perspectiva formal, ocurre algo habitual en las sentencias de violencia sexual: la sobreabundancia en cuanto a datos de la víctima, en contraposición con la escasez de información respecto a los agresores. La Asociación Mujeres Juezas en España publicó recientemente un comunicado en el que lamenta la total rotunda ausencia de toda perspectiva de género e infancia en el análisis de los hechos. Las conclusiones alcanzadas, estiman las juezas, no se explican en la resolución y resultan insólitas e increíbles. ¿Es posible que una niña de 14 años abuse de su padrastro? Esta sentencia lo certifica, lo cual por sí solo es indignante. No solo el tribunal exculpa a un padre, un padrastro, después de que su hijastra tuviera un hijo suyo, sino le da la razón a ella a pesar de su corta edad, debido a lo que dijo, que él estaba inconsciente. En otras palabras, a pesar de que él está inconsciente, tienen relaciones. Algo ahí no encaja. ¿Puede una niña haber abusado de su padrastro? En muchos países y en España, cualquier intercambio sexual entre un adulto y un menor de 16 años es considerado delito, aunque haya consentimiento. Siempre se considera que el adulto tiene una posición de superioridad ante el menor. De verdad, y se los pido de favor, me gustaría conocer lo que tú opinas de este caso en particular. Si estás en España, muchísimo más me interesaría conocer tu postura, sobre todo porque de una u otra forma con esto nos podemos generar un mejor perfil y podemos hacérselo llegar en algún momento dado a autoridades que manejan este tipo de casos, no solamente en España, sino en el resto del mundo. Quiero conocer tu opinión ante este caso, que no es tan reciente, pero indudablemente es un tema que debemos debatir en condiciones de saber qué tanta responsabilidad existe de cada parte involucrada en este polémico caso. Gracias por ser parte de la familia Si Te Vende. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Comparte este video. Al hacerlo estás ayudando a personas con enfermedades crónico-degenerativas.